El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Jesús le respondió: «Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti. Ave María Purísima, sin pecado concebí. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La Iglesia nos invita a pensar y recordar el anuncio que Dios nos ha hecho de la salvación. Ese anuncio que contemplamos y meditamos en el tercer misterio de luz, el anuncio del reino de Dios, invitándonos a creer en el mensaje de Dios, en el mensaje de salvación, a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, en el cual se encuentra la salvación de todos los hombres, y a arrepentirnos y seguirlo al Señor. Por eso las lecturas de este domingo nos llaman a la reflexión sobre este tema tan fundamental, el Evangelio del reino de Dios, la entrada en el reino de los cielos. Dios nos llama por pura e infinita misericordia a todos nosotros y a todos los hombres a entrar en el reino de los cielos. Algunos escuchan la llamada de Dios, otros no le dan la importancia y otros directamente ya rechazan el llamado a entrar en el reino de los cielos. Pero claro, nosotros estamos aquí porque queremos escuchar y acoger ese llamado de Dios, esa invitación a entrar en el reino de los cielos. Por eso recibimos en nuestro corazón el mensaje del Señor. Y bueno,
la primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, como todos los profetas, nos comunican lo que Dios quiere decirnos. Por eso Dios nos dice a través del profeta Isaías: yo vendré a reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a alguno de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Bueno, Dios, nuestro Señor, viene entonces a llamarnos a todos a que recibamos ese mensaje de la salvación. Y como escuchamos en la lectura del profeta Isaías, manda a sus mensajeros no solo al pueblo elegido de Dios, sino a todas las naciones, hasta los confines del mundo, hasta América Latina, con todos los países, a Asia, África, a todos los países del mundo van los mensajeros para que se transmita este mensaje tan importante, que es el mensaje que Dios nos trae del reino de Dios, el reino de los cielos. Después de esta vida, Dios nos tiene preparado un banquete eterno, un reino con Él de felicidad, de amor, de alegría, de paz. Por eso es el mensaje fundamental de Dios a cada uno de nosotros. Bueno, esa historia ya comenzó, como sabemos. Dios eligió un pueblo pequeño, Israel, un pueblo muy pequeñito para manifestar a ellos su gloria y con ellos hablar, darles a conocer su voluntad expresada por medio de los mandamientos y así mostrarles su gloria, esa gloria divina del que Él mismo nos ha dicho que en la tierra no podemos ver todavía la gloria divina de Dios, porque no podríamos recibir tanta alegría, tanta felicidad y seguir viviendo en la tierra. Así que nos tiene reservada esa gloria en el reino de los cielos. Por ahora muestra un poquito de su divinidad, de su bondad, de su misericordia, de su amor en nuestros corazones, como gotitas de miel, como rocío celestial que llega a nuestro corazón. Pero después se va a descubrir la gloria de Dios. Bueno, después de los profetas que fueron preparando al pueblo de Israel, Dios envió a su Hijo y estuvo en lo que nosotros conocemos la Tierra Santa. Y allí su Hijo Jesucristo predicó el Evangelio, el reino de Dios, el mensaje de la salvación. Y allí fueron ese grupo pequeño, porque la mayoría del pueblo de Israel rechazó el mensaje, vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron les dio la gracia de ser hijos de Dios. Y entre ellos estaban los apóstoles, que van a continuar con el mensaje de la salvación traído por nuestro Señor Jesucristo y anunciado ya al pueblo de Israel. Y ellos se van a encargar de llevar el mensaje a todos los pueblos y a todas las naciones conocidas en ese momento, en ese mundo conocido hasta ese momento, pero después a los demás países del mundo, como experimentamos ahora que ha llegado el mensaje de los apóstoles enviados por Jesucristo a todos los países, a nuestra querida tierra de México, pero también a todos los pueblos aquí alrededor, a todos los países. Vemos cómo se ha ido concretando el mensaje de la salvación. Pero también hoy se necesitan personas que acepten ese llamado de Dios de llevar el mensaje
de salvación a todas las naciones. Dice, yo los enviaré a las costas lejanas, que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria. De aquí la importancia de rezar por los misioneros, por los evangelizadores. Ciertamente que todos nosotros también tenemos que evangelizar aquí en nuestro lugar, en nuestro pueblo, con nuestras familias, a todas las personas que se nos presentan, tenemos que anunciarle el mensaje, pero también hay mensajeros especialmente dedicados a ellos, religiosos, sacerdotes, que deben continuar con el mensaje de la salvación y ser como esos grandes santos que llevaron el Evangelio a tantos países. Recordemos, por ejemplo, a San Francisco Javier, allá en Asia o aquí en América, tantos santos como San Francisco Solano, bueno, Santo Toribio, cuantos han venido a traernos el mensaje, tantos franciscanos como jesuitas, como salesianos. Bueno, ahí están los misioneros que hace 2000 años sembraron en América el mensaje que nos trae Dios de la salvación. Y el salmo responsorial que escuchamos, el Salmo 116, la antífona dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Nuevamente es la misma idea, tenemos que ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Es un salmo muy pequeño, solo 2 versos tiene este salmo. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Encontremos en este salmo tan pequeñito 2 elementos muy importantes. El amor de Dios, que es eterno, y el deseo de que ese amor de Dios, que es eterno, sea conocido por todo el mundo, que lo conozca. Y nosotros, todos nosotros, tenemos que ser los que llevemos este amor y lo comuniquemos a los demás, ¿no? Primero a nuestras familias, después a todos los que conocemos y que podemos transmitirle este mensaje de salvación. Entonces, todos estamos llamados a esto que dice el Salmo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, primero en lo que sería lo más cercano de nuestras familias, y después Dios enviará y suscitará vocaciones para que lleven también el Evangelio a los distintos lugares del mundo. Bueno, y la segunda lectura que acabamos de escuchar de los Hebreos, encontramos este mensaje que Dios nos hace. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Cuando te reprenda, no te desalientes, porque Dios, como Padre, corrige a sus hijos que ama. Y entonces en nuestra vida siempre experimentaremos lo que también experimentaba el apóstol que escribe en la segunda lectura a los Hebreos, que bueno, el camino de la vida cristiana no es fácil, tiene dificultades para llevar el mensaje del Evangelio, no solamente aquellos que van a recibir el Evangelio o la buena noticia, sino también los evangelizadores, los apóstoles, los sacerdotes. Todos tenemos que estar preparados para que Dios como Padre nos va a ir corrigiendo en nuestra vida cristiana. Todos tenemos que saber esto, que Dios, porque nos ama, nos corrige, y por eso a veces sufrimos un montón de situaciones y pruebas y experimentamos muchas veces que ese dolor que llega a nuestras vidas y no sabemos en ese momento por qué el Señor las permite. Bueno, aquí hay una respuesta. Dios nos está purificando, Dios nos está corrigiendo, nos está haciendo ver cosas que no entendíamos, pero que nos hace bien, porque quizás nos estamos desviando del camino que conduce a la vida eterna, o quizás nos estamos relajando en la vida cristiana, y entonces tenemos que aprender a dejarnos corregir por Dios, porque, bueno, en especial si tenemos que corregirnos de pecados y el Señor nos castiga para que nos apartemos del pecado y volvamos a la gracia de Dios. Bueno, bendita sea esa corrección, porque Él nos quiere justamente cerquita de Dios y que vayamos por la puerta estrecha y alcancemos
la salvación. Y bueno, finalmente el Evangelio, estamos en este año leyendo el Evangelio de San Lucas, escuchamos el pasaje donde Jesús le dice a los apóstoles: trate de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Bueno, tal vez también nosotros, al escuchar estas palabras de Jesús, nos vienen las mismas preguntas que surgieron a estas personas que lo escuchaban. Y entonces, Señor, no es fácil salvarse. Entonces, Señor, son muy pocos los que se salvan, son muchos los que se condenan, son muchos los que se pierden. ¿Dónde está el amor de Dios que quiere que todos los hombres se salven? Bueno, pueden ser estas preguntas que nos hacemos. Y Jesús quiere enseñarnos en este pasaje, primero y fundamental, es que Dios nos ama y nos quiere a todos, y quiere que todos se salven, y que nos va a dar a todos las gracias que necesitamos para llegar a la salvación, a la vida eterna, al reino de los cielos. Pero esto no basta, podemos quedarnos muy tranquilos y ser cómodos en la vida cristiana y decir, bueno, ya que Dios quiere que todos lleguemos al cielo y nos va a dar el cielo, no hacemos ningún esfuerzo, basta que creamos en este mensaje y nada más. Y ahí estaría el error, la falla, porque ya Jesús nos ha dicho en otro pasaje, no basta con decir Señor, Señor, conocer el nombre de Dios, conocer todo lo que Dios nos pide y no vivimos cerca de Dios, no tratamos de poner en práctica sus mandamientos, de vivirlo en nuestra vida con todas sus exigencias, de amar a Dios, de alejarnos del pecado, de dar el perdón a aquel que nos ha ofendido, bueno, de evitar al pecado, evitar lo malo. Entonces ahí es donde no basta con decirle Señor, Señor, no basta con estar bautizado, no basta formar parte de la iglesia, no basta ir a misa, porque Dios nos va a decir lo mismo que le dijo Jesús en el Evangelio, en la parábola que hoy escuchamos: no los conozco, no sé quiénes son, ¿no? Todas las personas entonces están llamadas a entrar en el reino de los cielos, a entrar a recibir la salvación. Todas las personas en su corazón pueden conocer a Dios, pueden amarlo, pueden seguirlo, y el Señor nos ha dado, como para que esto se nos haga, no se nos haga difícil, nos ha dado a la iglesia con los sacramentos, con las enseñanzas, para que ese camino no sea difícil para nosotros. Así como cuando uno va a subir una montaña, necesita un guía que nos vaya indicando por dónde seguir el caminito para llegar a la cumbre de la montaña. Bueno, así ha hecho Dios dándonos la iglesia para nosotros, para toda la humanidad. La iglesia es como la guía segura que va delante de nosotros caminando y nos va mostrando el camino. Por supuesto que para la iglesia no ha sido fácil. Estos 2000 años ha tenido ciertamente grandes obstáculos, y se ha tenido que levantar también de grandes dificultades y seguir adelante, pero ese levantarse de la iglesia y seguir a lo largo de los 2000 años ha sido con la asistencia del Espíritu Santo, y esta es la gran diferencia, ¿no? Por eso el amor a la iglesia, que es la que nos va cobijando, nos va mostrando el camino, nos va llevando a todos los cristianos para que nos esforcemos por ir por el camino estrecho, por el camino que conduce a la vida eterna, no relajarnos en la vida cristiana. Por eso pidámosle a Dios nuestro Señor esa gracia de mantenernos dóciles, firmes en escuchar la voz del Señor, su palabra, su doctrina, sobre todo llevarla a la práctica a través de nuestro ejemplo, dar el ejemplo, porque a través de nosotros Dios quiere que muchos conozcan a Dios, muchos lo amen, muchos lo sigan, y así también de este modo
estaremos evangelizando y llevando a las almas a la salvación. Nos pidamos esta gracia al Señor en este domingo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.